lo que estamos hablando de orden público, para cerrar un poquito, Alfredo, en términos generales, de proporción, cuando se detiene a una persona, independiente en el ambiente o en el escenario, ¿ya? Por una incivilidad, por un delito, cuando se detiene a una persona ya se le está restringiendo un derecho fundamental. Es necesario recurrir a un exceso desproporcionado de la fuerza para golpear. Estos son elementos que se han visto en televisión, no estamos inventando nada, por lo tanto no estamos atacando a ninguna institución con nada que no sean elementos que están ahí. Y dejando claro que nosotros somos absolutamente independientes de nuestras opiniones, y estamos tratando de hacer un análisis de carácter académico. Exacto. Yo creo que eso no tiene ninguna justificación. Bueno, pero Cristian tenía luz, no sé qué, disculpe, Cristian. Sí, no, yo solamente señalar de que, insisto, una cosa es la delincuencia, que hay que atacarla y perseguirla en todas sus formas, evidentemente, con el respeto a los derechos humanos, ¿cierto? Y con el debido proceso, pero una cuestión absolutamente distinta es criminalizar a la manifestación. Pues lo que estamos viendo es que Carabineros finalmente se confunde entre el manifestante y el delincuente y termina atacando al manifestante y dejando que los saqueadores sigan saqueando, porque si los persigue, y lo mismo han dicho los Carabineros, si los persigue y los detiene hay que hacer un tremendo procedimiento y se demoran todo un día, mientras que el resto de la gente sigue manifestándose. Entonces parece que Carabineros tuviera muchas ganas de ir a repartir palos a los manifestantes, pero no tuviera ninguna gana de detener a los delincuentes. Vamos a seguir analizando este tema. Seguramente vamos a invitar a personas, ¿cierto?, que se desempeñen en el mundo de los derechos humanos, a académicos, ¿cierto? Vamos a invitar a gente de Carabineros también, para que también nos dé su opinión y de cómo se ve desde la interna este fenómeno, ¿les parece? Demos un vuelco, vamos, porque no tenemos permanentemente el espacio para hacer análisis y informar, ¿cierto?, a nuestra comunidad, a nuestra ciudadanía, de lo que están haciendo las distintas encuestas. CADEM, diciembre de 2019. Fíjense, solamente para introducir a este análisis, la desaprobación al segundo año en el gobierno anterior, que independientemente que gobierno sea, ¿cierto?, estaba del orden del 67%. La desaprobación en el segundo año, está casi terminándose el segundo año de este gobierno, y la desaprobación está del orden del 81%. Bueno, sí. Sí, mira, entonces, y hay una cosa que a lo mejor no sale en la encuesta, pero cuando uno se recuerda, cuando estas cifras estaban, ¿cierto?, con este porcentaje de desaprobación a la presidenta Bachelet, porque una cosa es la desaprobación, ¿cierto?, o sea, que la gente derechamente lo condena, ¿ya? Y hay otra cosa que es la aprobación, que todavía la gente es un poco leal, y hay un gran universo, ¿cierto?, de gente que no sabe, no responde o no se manifiesta, ¿ya? Pero cuando estaban estas cifras, la gente de la derecha decía que la presidenta Bachelet tenía que renunciar. Hoy las cifras están mucho peor. El doble. Y ojo, cuando se señalaban las bajas cifras de crecimiento económico y de desempleo, se le decía al ministro de Hacienda que tenía que renunciar. Y hoy día estamos mucho peor. Entonces la derecha es muy buena para dar cátedra y doctrina de cómo se tienen que hacer las cosas, pero cuando les toca hacer a ellos las cosas, las hacen de una manera absolutamente torpe, distinta y mal llevada. Pero sin embargo, Cristian, Alfredo, la desaprobación respecto de la actividad presidencial, o quizás no concentrarnos solamente en eso, sino que en general a los políticos es importante, no es menor. Sí, mira, la desaprobación de los políticos es importante. Es muy importante, bueno, lastimosamente muy importante. Porque a mí yo vuelvo a decir que la actividad política para mí es una tremenda vocación de servicio, que está para servir a los demás, Entonces a mí me da pena, me preocupa de que tengamos estos niveles de desaprobación. El tema del presidente de la República lo plantearía como un tema diferente con esta encuesta CADEM y otras encuestas más que están dando vuelta. La encuesta CADEM puede ser bastante discutida, porque se le ataca que tiene un universo muestral muy escaso, pero sí
hay que reconocerle que es una encuesta que está permanentemente vigente, o sea, se hacen encuestas casi todas las semanas. Sí, tiene buena frecuencia. Tiene muy buena frecuencia. Entonces tiene su valor y hay que tomarla en esa dimensión. Obviamente las encuestas no son tampoco la radiografía exacta de una situación, pero sí todas las encuestas coinciden en la baja aprobación que tiene el presidente de la República. Lastimosamente el presidente en algunas declaraciones no ha sido muy afortunado, digamos, o no han sido muy afortunadas sus declaraciones. Entonces yo creo que en vez de ayudar a la solución de la crisis, creo que se ha agudizado en algunos aspectos con algunas frases que por aquí las vamos a relatar ahora, pero hay frases que seguramente van a quedar para el bronce, digamos, y se van a estudiar después en las clases de historia. Claro, lo que no hay que decir. Claro. Entonces el tema es que se mantiene historia, como cátedra. El tema es que yo creo que es preocupante por la realidad que vive el país, más aún cuando a este gobierno le quedan todavía 24 meses de gestión, que estemos en estos niveles de desaprobación. Creo también de que la figura del ministro del Interior, si bien es cierto salió el ministro Chadwick y había una esperanza también en el ministro Blumel, esa esperanza se ha ido como diluyendo en el tiempo y en la semana o en el mes que ha pasado, ¿no? Un mes y medio. Se ha ido diluyendo y la imagen del ministro Blumel como titular del Ministerio del Interior también ha ido cayendo fuertemente. Y ha ido cayendo fuertemente justamente por los temas que dicen relación con temáticas de derechos humanos. Y ahí yo creo que el gobierno está teniendo un silencio o una situación, diría, ambivalente. Y creo que eso a la larga va a hacer mucho daño. Hay un tema que a mí me preocupa y también tiene que ver los medios de comunicación con esta situación. Yo creo que está saliendo más noticias fuera del país que dentro de nuestro propio país. Y eso me preocupa. Yo soy un gran lector de diarios internacionales, pero es un tema mío personal. Claro. Por ejemplo, el diario La Vanguardia de Barcelona, el diario del País, Madrid. ¿Cómo nos observan, digamos? BBC de Londres, Washington Post, realmente todos los diarios, La Nación Argentina, todos los días, El Tiempo de Colombia, están publicando artículos sobre Chile, y los artículos sobre Chile son bastante fuertes. Entonces yo creo que la mirada de la prensa internacional con respecto a Chile hoy día es bastante aguda y muy preocupante, porque si uno lee la prensa internacional se le está dando una importancia muy grande al tema de la gobernabilidad o la gobernanza en Chile. Y ese es un tema mayor. Ahora, desde gobernabilidad y gobernanza, ¿qué es primero? ¿Orden público y después agenda social y constitución? ¿O agenda social, constitución y después orden público? Porque cuando uno escucha el discurso del gobierno, lo primero que hay que mejorar tiene que haber orden. El sector que apoya evidentemente al gobierno, la derecha, dice que tiene que haber orden primero para que efectivamente después, a partir de ese orden, entonces se regularice probablemente todo lo otro. Las dos cosas son paralelas. La agenda social, constitución. Mira, el orden es lo último. Porque ¿sabes qué pasa? Que se está pidiendo orden a la gente que está en la calle manifestándose, cuando esa gente salió después de que agotó todas las otras formas de protestar y reclamar. Por ahí va el análisis. Entonces el orden es lo último. Claro. Si la gente se va a ir de la calle cuando tenga conciencia de las demás cosas que se le están solucionando los problemas. Fíjate, un detalle que me acordé ahora. Iba en un colectivo. La información que se maneja en los medios de transporte es fundamental. Es cuando uno se sube a un taxi, cuando uno se sube a un colectivo, hay información muy rica, muy real de lo que está ocurriendo en el día a día. Y una chiquita de 16 años me decía lo siguiente: han habido un montón de marchas desde el año 2010 en adelante y siempre se ha tratado de que esto sea pacífico. ¿Y qué se ha conseguido con lo pacífico? Yo no estoy diciendo que tengamos que empujar a la violencia, sí. que hago la distinción. Solamente tomo esa información que viene desde la calle
Claro, que no es una información que viene de ningún analista. Y es lo que todos los chicos de esa sienten, porque finalmente cuando se ha hecho oídos sordos por años y por generaciones, claro, esta es la forma de expresión que terminan encontrando. Y por eso digo yo, cuando un grupo de gobierno de la derecha plantea que primero tiene que volver al orden, o sea, vamos a volver a lo mismo de antes, donde no se nos escuchaba, esa gente no se va a ir de la calle, evidentemente que va a seguir manifestándose. Entonces hay otras formas de analizar el problema, y lo otro es que para la gente que está manifestándose, la autoridad ya no es autoridad. Entonces, por lo tanto, también el problema es que el interlocutor también tiene que cambiar. Claro. Fíjate que, pero el orden público también puede llegar puede ser mucho o puede ser poco. Sí. Porque como concepto hablando, ¿no? Sí. Porque también yo he escuchado a gente que piensa que el orden público es cero manifestación. No, claro. Eso es conculcar el derecho a reunión, claro, el derecho a manifestarse. Eso es limitar más todavía. Eso es limitar mucho más. Eso no es orden público. Eso es totalitarismo. Yo creo que también lo que hizo el intendente Guevara en Santiago, esta suerte de copamiento de la Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, realmente fue un error. Fue un error porque justamente copamiento con fuerza de orden, semana, pidiendo que gente se reuniera, se manifestase pacíficamente en aras justamente del orden público. O sea, si estamos entendiendo eso por orden público, no señor, usted tiene que pedir permiso para manifestarse. Sí, puede ser, pero a ver, todas las manifestaciones a lo largo de la historia tienen también un grado de espontaneidad. Sí, claro. Y ese grado de espontaneidad es muy difícil de manejar aquí, en Francia, en todas partes. Entonces, ahí también yo creo que también tengamos cuidado cuál es la intensidad del tema del orden público. Si a mí me hablan de orden público porque queremos evitar los saqueos, queremos evitar los destrozos, queremos evitar desmanes, claro, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero si me hablan de orden público para impedir que la gente se manifieste pacíficamente, me cuesta entender y obviamente no lo comparto. Ahí, a propósito de la encuesta que lo conversábamos un ratito antes de iniciar el programa, y esta puede que sea una interpretación, hay un espacio donde está apareciendo la figura, dependiendo de con qué gráfico se mire efectivamente esta imagen, ¿cierto? Donde está apareciendo la figura de Lavín muy potenciada, aun cuando sus registros son bajos, ¿cierto? Porque tiene que ver esto con la aprobación hacia los políticos en general. Son bajos, pero sí se distancia respecto de sus pares, ¿ya? Pero también en el análisis yo quisiera incorporar de que se ha potenciado la figura, ¿cierto?, a propósito de este gran acuerdo que hubo para políticos, ¿cierto?, para modificar la Constitución. Se ha potenciado la figura de algunos políticos de Renovación Nacional. Todos pensábamos que a lo mejor la ministra, que era intendenta, la ministra Rubilar, iba a ser ministra de Interior. Entonces no hay ahí una suerte como de estrategia y se pone en la primera línea de fuego a ministros que yo no estoy dudando de sus capacidades, pero sí a lo mejor digo, en la primera línea de fuego se coloca a ministros que tienen que ver con esta nueva fuerza política de Bópoli, ¿cierto?, que quizás es mucho más cercana a esta interpretación ciudadana de centro, digo yo. ¿Por qué? Porque los gobiernos en general de Chile historiográficamente han sido de centro derecha o de centro izquierda. Ya la propia encuesta demuestra, ¿cierto?, una diferenciación, ¿cierto?, en los extremos. ¿Será así? Mira, yo no sé muy bien. ¿Una estrategia ahí para potenciar a Desbordes? Yo no sé si hubo una estrategia o finalmente Desbordes se terminó potenciando solo al llegar a acuerdo y a ver también la tosudez y la testarudez del Audi. Y también porque ha advertido de que no obstante el acuerdo la gente tiene que seguir las calles, porque si no entonces uno ve más bien que esta es una actuación de Desbordes y de ciertos personeros en realidad de la derecha que han sido más cautos, inteligentes a mi juicio, más inteligentes también, versus la tosudez y la testarudez de la UDI, que como tal el partido se ha portado no errático, sino que con una línea bien dura, en el sentido que primero el orden y después conversamos, claro, no cambiar la Constitución, y una vez que se acuerda cambiar la Constitución, bueno, nosotros vamos a votar porque no se cambie. Esa interpretación de primero orden y después
conversemos, es propia de un espacio social, pues es propia O sea, es propia el que tiene el sartén por el mango y lo perdió y quiere volver a agarrar el sartén del mango. Pues. Claro. Pero mira, yo creo que hay mucho paño que cortar todavía. Sin lugar a dudas, yo creo que Mario Desbordes es una figura notable dentro de la derecha chilena hoy por hoy. Primero que nada, creo que él es un demócrata convencido. Creo que ha sido capaz de sintonizar con la situación que vive en nuestro país, muchísimo más acertado, yo diría con un grado de acierto tremendamente valorable respecto a las otras figuras políticas de su mismo sector. Pero asertivo en su propio contexto político, ojo, en su propio contexto político. Ha sido asertivo, Desbordes en su propio contexto político, que ha sabido sintonizar las necesidades sociales con el ejercicio de la política. Yo creo que él, hoy por hoy, yo creo que es la figura más notable de la derecha, o un sector de la derecha. La centro derecha, podríamos decir. De un centro derecha, digamos, democrática, yo creo que es la persona de día que tiene la mejor imagen en la ciudadanía. Y ahora, con respecto a lo que tú planteas, si esto es una estrategia, bueno, la verdad que es muy difícil de saberlo, uno puede hacer alguna inferencia, pero las estrategias del gobierno están siendo erráticas y no obedece tanto a las caras de los ministros, yo creo que obedece también a una política de conducción, porque al fin y al cabo los ministros obedecen al presidente de la República. Y la situación, yo creo que ahí es digna de estudio, porque todavía no vemos cuál es la autonomía que tienen los ministros. Además, por la propia personalidad del presidente Piñera, me imagino que debe ser muy difícil que los ministros tengan un grado de autonomía. Bueno, eso porque a él le gusta abrir la puerta, cerrar la puerta, prender la luz, apagar la luz. Claro. Exactamente. Entonces, ahora yo creo que el que ha gozado, bajo mi humilde punto de vista, de una cierta autonomía en la implementación de algunas políticas públicas, o la que le han permitido implementar, es el ministro de Hacienda, Briones, que he visto que ha tenido un performance bastante bueno, muy mesurado, muy tranquilo. Me da la impresión de que el ministro Blumel, por algunas entrevistas que he leído, tendría la voluntad de avanzar más rápidamente en algunos ámbitos que tienen que ver con las demandas sociales, pero seguramente obedece eso también a una política integral del gobierno que es mandatada por el propio presidente de la República. Hay una diferencia notable entre el actual ministro de Hacienda y tú, que manejas. ¿Y todos los anteriores? Y todos los anteriores. Claro que sí, pues sí, una de las primeras cosas que hizo fue sacar al director de IPRES y al segundo de IPRES, cosa bastante rara en Hacienda. Esto, cuando la institución no funciona, es como cuando se dice, es como descabezar a la institución inmediatamente, porque sí, pero él se limpió de todo el equipo antiguo y colocó su equipo nuevo, así que ha mostrado bastante autonomía, ha mostrado además un trato afable. Yo creo que también diálogo ha sido bastante audaz. De hecho, en una oportunidad él se bajó en la carretera cuando estaba el paro camionero y conversó con los camioneros. No solucionó nada, pero fue valiente para enfrentarlo, y para explicarle a la gente que así no se arreglan las cosas y dar un par de explicaciones. Pero finalmente hay que reconocer que es un tipo que pone la cara. Ha tenido una aprobación transversal. Aparte que el trato, y lo otro, que no está adoctrinado con la escuela de Chicago. Por lo tanto, entonces eso abre mucho para el diálogo. Yo creo que se nota que estudió en París y no en Estados Unidos. Exactamente. Gozó del estado de bienestar, también gozó del estado cultural. Y leyó a Thomas Piketty. Cerremos. Nos queda poquito tiempo, muchachos. Cerremos con un par de reflexiones. Quiero invitarlos a hablar a propósito de lo que dice esta chica en el colectivo. Y que es algo que yo entiendo y que se desprende también de lo que yo converso con mis hijos. Nosotros somos de una generación de la responsabilidad social, donde había que estudiar porque alcanzar un título profesional significaba, era una meta relevante dentro del punto de vista de la construcción social, las placas sociales, en fin. Responsabilidad social versus justicia social. No sé si versus, sino que hoy en día los jóvenes están más preocupados de la justicia social más que de la responsabilidad social, entendiendo que todos debemos ser responsables, evidentemente. Sí, yo le agregaría más bien el concepto de rentabilidad. Porque en realidad las generaciones, nosotros en realidad, se nos enseñó y se nos metió en la cabeza la rentabilidad. Claro.
Más que desde el punto de vista de la responsabilidad, tú dices, no es responsabilidad, no es rentabilidad social. Rentabilidad. La palabra no es responsabilidad, es rentabilidad, porque inclusive si uno fuese responsable no contaminaría el medio ambiente. Nosotros fuimos la generación que por lejos más contaminó el medio ambiente. Entonces, en realidad era porque era rentable. Ahora estamos reciclando. Ahora, porque ahora es rentable reciclar. Claro. Porque si no la gente no te compra los productos. Entonces, se nos metió en la cabeza la rentabilidad, que todo tenía que funcionar y tenía que ser rentable, y si no se hacía nomás. Eso significó, claro, que las regiones se despoblaran, que fueran empobreciéndose, ¿cierto? Y una serie de otras injusticias, como también permitir este modelo de ISAPRE, donde cuando la gente está en su mejor época, con el mayor salario y sana, cotiza en un sistema individual, pero cuando es vieja, está cesante o tiene precariedad, cae en el sistema público. Entonces, cosas como esas fueron las que permitieron el tener en la cabeza constantemente metido el tema de la rentabilidad. Eso, como todos los sistemas, colapsó. Y hoy día, claro, aparecen otros valores que estaban un poco más atrás, pero que hoy día empiezan a tener una delantera importante, sí. Claro, y que uno empieza hoy día a cuestionar, bueno, ¿hasta dónde las cosas tienen que ser tan rentables? ¿Se puede permitir algunas ciertas ineficiencias para que exista más justicia? Rentabilidad y justicia, entonces, Alfredo. Sí, mira, yo creo que hoy día, a la luz de los acontecimientos, están surgiendo... Filosóficamente, justicia es complejo definirlo, pero bueno, rentabilidad y justicia. Ya vamos a entrar en eso, en otro programa, pero eso da un programa entero. Claro. Concepto de la justicia. Y la verdad que yo creo que hoy día sí estamos viviendo una cierta riqueza del pensamiento en Chile, y eso a mí me da cierta esperanza. Los jóvenes sobre todo. Sí, porque empiezan a surgir otros valores que estaban por escondidos, muy abandonados: el valor de la solidaridad, claro, el valor también de la preocupación por los temas más bien colectivos, la preocupación también por temas que tienen que ver con la responsabilidad social. Hoy día tú tienes una generación completa de empresarios jóvenes que son miembros de la SOFOFA, el empresariado chileno, que está hablando de responsabilidad social no como un maquillaje o como una mera moda, sino que responsabilidad social en serio. O sea, cómo la empresa se hace responsable también de la sociedad, porque obviamente en una sociedad con cierta armonía, con tranquilidad y con justicia social, se pueden desarrollar mejores proyectos, se puede crecer con mayor armonía y se puede también generar, yo diría, un valor agregado mucho más grande. Entonces yo creo que ahí, en esa nueva generación de empresarios, hay una esperanza muy grande, porque se ponen de moda conceptos que en otras sociedades ya están hace tiempo, en la sociedad europea y también en un sector de la sociedad norteamericana. Hay varios millonarios norteamericanos que se han referido a este tema y que realmente dan un atisbo de una voz de esperanza. Ahora, en Chile yo creo que dejamos de hablar de solidaridad hace mucho tiempo. Aquí cada uno se rascaba con sus propias uñas. El tema de salud es un tema, un buen ejemplo que ponía Cristian, pero el tema también previsional. Sí, claro. El tema previsional, esto de la capitalización individual, nos compramos el tema con todo. Y hoy día todavía la institucionalidad chilena en el tema de la seguridad social, el tema de la AFP, se niega a reconocer que es un tema que fracasó. Otras sociedades más desarrolladas, más modernas, han abandonado este sistema, han hecho un sistema mixto. Claro. Pero la negación viene, perdón Alfredo, Cristian, ¿la negación viene desde lo social o la negación viene desde una clase determinada que probablemente es la clase económica? La negación a que efectivamente entender que el sistema ha fracasado. Bueno, obviamente no de la sociedad, porque no habría estallido. No, viene justamente de las personas que tienen el sartén por el mango, usando la expresión, que tiene que ver, digamos, con los grupos económicos que manejan el tema de la AFP, y también tiene que ver con el gobierno o los gobiernos, porque aquí tampoco no empecemos a sacar la suerte entre gitanos. Aquí todos los gobiernos tienen una cuota de responsabilidad. Yo me he dedicado a analizar el tema de la discusión de la AFP desde el año 90, del año 89 hasta ahora. Hay un libro muy bueno que es del profesor, doctor en economía, Andrés Solimano, que se llama Pensiones a la Chilena, que recomiendo leer ese libro. Y da un diagnóstico muy real de lo que sucede, lo que empezó a suceder y lo que está sucediendo hoy día con el sistema.
Por otra parte, también teníamos una especie así como de situación absolutamente aceptada. El otro día, a la raíz de este recurso en el Tribunal Constitucional, en que 2 ciudadanas chilenas perdieron el derecho o la petición que hacían de retirar sus fondos previsionales, resulta que uno de los abogados de la AFP que litigaba en contra de esta ciudadana había sido superintendente de un gobierno de la concertación, superintendente de previsión de seguridad social. Entonces era como habían demasiados vasos comunicantes entre gobiernos y entre grupos económicos relacionados con el tema de demasiado incesto. Yo creo que efectivamente, así como justicia da para un programa, previsión y pensiones da para un programa completo también. Agradecer nuevamente, Cristian, tu aporte, Alfredo, tu aporte. Este es Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano, para nuestra comunidad, que nace a propósito de este ejercicio que queremos hacer de comunicarnos. Muchas gracias por acompañarnos, muy amables. Gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.